Casi todos recordamos a los villanos animados por sus capas negras, sus discursos de odio al mundo y esa mirada de psicópata que no te deja ninguna duda desde el minuto uno. Pero hay un tipo de villano completamente distinto, uno que te tiene aplaudiendo durante toda la película. O seguirnos y ser algo por siempre. ¡No! Pensando que es el personaje más adorable, hasta que te lo quita de las manos y te lo lanza a la cara. Hoy hablamos de los villanos sorpresa de la animación. 90% de la población unida contra un enemigo común. Seremos imparables. Y ojo, porque no todos funcionan igual. Algunos son tan bien construidos que cuando llega la revelación, te quedas con la boca abierta, repasando cada escena anterior con ojos nuevos. Otros son tan obvios desde el minuto 5 que el supuesto giro dramático te llega con la misma sorpresa que el sol saliendo por el este. Así que hoy vamos a repasar los mejores y los peores, los que lo hicieron bien y los que fallaron estrepitosamente, estudio por estudio. Porque la diferencia entre un villano sorpresa que te vuela la cabeza y uno que te hace poner los ojos en blanco no está en el presupuesto de animación ni en la voz que lo interpreta. Está en si el guión hizo su trabajo antes de que llegara la revelación. Está en si sembraron las semillas correctas en los momentos correctos, o si simplemente decidieron en el tercer acto que alguien tenía que ser el malo y eligieron al azar. Si te gustan estos análisis y disfrutas descubrir los detalles turbios que se esconden en tus películas favoritas, suscríbete al canal y deja tu like. Es gratis y me ayuda un montón. Ahora sí, empecemos con Disney y la primera gran pregunta. ¿Por qué la oveja más amigable de Zootopia era en realidad la amenaza más grande de la ciudad? Dawn Bellwether, Zootopia. Para ponerte en contexto, Bellwether era la vicealcaldesa de Zootopia, pequeña, nerviosa, constantemente ignorada y tratada como un mueble de oficina por el alcalde León. Desde el minuto 1, la película te invita a simpatizar con ella. Es la que te recibe con una sonrisa enorme, la que le ofrece ayuda a Judy en su primer día, la que parece ser la única persona del ayuntamiento que genuinamente quiere que le vaya bien a la protagonista. De hecho, en uno de sus primeros encuentros, le dice esto con una calidez que no tiene ninguna razón para sonar falsa. ¿Viste? Siempre tendrás una amiga en la alcaldía. Ok, me voy. ¡Ay, qué amable! Y lo increíble es que en ese momento te lo crees. Completamente. Lo que hace que su caso sea interesante como concepto es que la metáfora estaba ahí todo el tiempo. Una oveja, que es en realidad el lobo con piel de cordero. Literalmente. Es el símbolo perfecto para una historia sobre prejuicios y apariencias. Y eso es exactamente lo que la convierte en un villano sorpresa con un potencial enorme. El problema es que ese potencial se quedó a medias. Y lo frustrante no es que hayan fallado, es que los ingredientes estaban todos ahí. Una antagonista que encarna literalmente el concepto central de la película. Una relación construida con Judy que daba para mucho más. Y una ciudad entera que funcionaba como terreno perfecto para explorar el miedo irracional al otro. Todo eso existía. Solo faltó tiempo en pantalla y valentía narrativa para desarrollarlo como merecía. Durante toda la película, Bellwether aparece en apenas 6 escenas. No es suficiente tiempo para construir el resentimiento que supuestamente la define. Y cuando llega la revelación, de repente pasa de ser la funcionaria más tímida del gobierno a una villana segura de sí misma con un plan elaboradísimo y un discurso de poder que no coincide con nada de lo que mostró antes. Es como si el guión hubiera decidido que era la villana 5 minutos antes del tercer acto y le hubiera metido personalidad nueva de urgencia. Un villano sorpresa que funciona bien no cambia de carácter al descubierto. Simplemente muestra una capa que ya estaba ahí desde el principio. Bellwether no hizo eso. Y por eso, siendo una de las mejores ideas de Disney en años, termina siendo uno de sus casos de potencial desperdiciado. Lo que queda después de Bellwether es esa sensación incómoda de haber visto algo que casi fue brillante. La diferencia entre casi y realmente es, en el cine animado, una distancia enorme. Y Ralph el Demoledor nos mostró exactamente qué tan enorme puede ser esa distancia cuando la cruzas del lado correcto. Y si la oveja de Zootopia nos dejó con la sensación de que podría haber sido mucho más, el siguiente ejemplo de Disney nos muestra exactamente cómo hacerlo bien desde el primer fotograma.
Y lo interesante es que en este caso, el estudio no intentó ocultarte que el personaje era peligroso. Lo que ocultó fue mucho más valioso que eso. Rey Dulce / Turbo, Ralph el Demoledor. Para ponerte en contexto, Rey Dulce era el monarca autocrático de Sugar Rush, ese juego de carreras de karts dentro de un mundo hecho de caramelos. Desde el minuto en que aparece, es obvio que algo no está bien en él. Se mueve raro, habla raro, tiene esa energía de alguien que se pasó demasiado tiempo solo con demasiado poder. La primera vez que lo vemos en acción, ordena con una seriedad que no corresponde al mundo de caramelos en el que vive. No se le puede permitir correr. Y lleva sacos. No es gracioso, es inquietante. Y eso ya te dice que este personaje tiene más capas de las que muestra. Pero acá está la diferencia clave. La película nunca intenta convencerte de que Rey Dulce es buena persona. Lo que intenta convencerte es de que sus razones para bloquear a Vanellope tienen sentido. Que quizás lo que parece crueldad es en realidad una medida preventiva para salvar el juego de una glitch que lo pondría fuera de servicio. Durante un buen rato, esa justificación parece plausible, y eso te mantiene en la duda justa. La revelación real no es que sea malo, es quien es, y cuando eso llega, todo encaja de golpe. Cuando la máscara de Rey Dulce cae literalmente y el verdadero personaje se muestra, lo primero que dice no es una amenaza ni un discurso de villano, es una presentación. La presentación de alguien que lleva décadas esperando poder decir esto. ¡Soy Turbo! ¡El mejor corredor del mundo! Y en ese momento no solo entendés quién es, entendés por qué hizo todo lo que hizo. Su obsesión con el control, su pánico ante los glitches, su necesidad de ser el centro de todo. Turbo destruyó un juego entero en el pasado porque no pudo soportar dejar de ser relevante. Y ahora había hackeado un juego nuevo, para que eso nunca le volviera a pasar. El personaje no cambió al descubrirse, se amplió, se profundizó. Y eso es exactamente cómo se construye un giro que deja marca. Ahora bien, si Disney puede fallar y también acertar, hay un estudio que directamente entregó el peor intento de villano sorpresa de toda la historia de la animación moderna. Smiler, la película del emoji. Para ponerte en contexto, Smiler era la jefa de los emojis en el mundo digital del teléfono de un adolescente. Y sí, ya sé lo que estás pensando, que esta película directamente no debería estar en ninguna lista. Pero precisamente por eso vale la pena analizarla, porque nos muestra con una claridad casi didáctica todo lo que no hay que hacer al construir un villano sorpresa. Smiler aparece en su primera escena con una sonrisa tan forzada y una energía tan agresivamente perfecta que a los 30 segundos ya tenés claro que algo muy raro pasa con ella. Las primeras palabras que dirige al protagonista, en tono de bienvenida oficial, suenan más a advertencia que a saludo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no se pongan nerviosos! ¡No muerdo! ¡Hola, soy Sonrisa! No hay ambigüedad, no hay simpatía genuina, no hay ninguna razón para pensar que es buena persona ni por un momento. Y a medida que avanza la película, ni siquiera intenta disimularlo. Cuando Jean comete su primer error y el sistema se ve comprometido, Smiler no busca una solución, busca un culpable, y se lo dice en la cara sin rodeos. ¡Eso es una falla! Se supone que esa escena te tiene que generar duda, que quizás está siendo estricta porque tiene razón, que quizás el sistema realmente corre peligro, pero no funciona porque ya sabes que es la villana. Lo sabes desde que abrió la boca por primera vez. No hay giro, no hay revelación. Hay una confirmación de algo que nadie dudó nunca. Un giro dramático que el público ya vio venir antes de que termine el primer acto no es un giro. Es mala escritura con otro nombre. Lo más honesto que se puede decir sobre Smiler es que ni siquiera es un personaje fallido de manera interesante. No hay nada que analizar detrás del fracaso porque nunca hubo intención real de construir algo. Es un villano de relleno en una película que entera era de relleno. Y si la mencionamos, es solo porque sirve de recordatorio perfecto de lo que pasa cuando un estudio decide que puede saltarse el trabajo de escritura y llegar igual al resultado. Sony, sin embargo, demostró que también sabe hacer esto bien, y lo hizo de una manera que golpea mucho más fuerte que cualquier sorpresa visual. El acechador / Tío Aaron, Spider-Man, un nuevo universo. Para ponerte en contexto,
El acechador es el ejecutor más aterrador de la película. Desde su primera aparición, no hay nada liviano ni ambiguo en él. Se mueve rápido, golpea fuerte, sigue órdenes sin pestañear y persigue a un chico de 14 años por media ciudad sin ningún signo de duda. Cuando acorrala a Miles por primera vez, no negocia ni advierte. Le habla con la frialdad de alguien que ya tomó su decisión antes de llegar. Ya no hay a dónde ir. No hay nada que negociar. No hay espacio para la compasión. ¿O eso crees? No es un villano que el guión intente disfrazar de buena persona. La pregunta no es si el acechador es peligroso. La pregunta es quién está adentro del traje. Y cuando esa pregunta se responde, la película entera cambia de peso. El hombre que estuvo persiguiendo sin parar a Miles, que lo acorraló en múltiples ocasiones, que jamás dio señales de hesitar. Es el tío Aaron, el familiar favorito de Miles, el único adulto en su vida que lo entendía de verdad, que alentaba su arte, que lo hacía sentir que podía ser algo más que lo que los demás esperaban de él. Esa revelación no solo sorprende, duele, porque el guión pasó toda la película construyendo esa relación con cuidado genuino. Y cuando los dos mundos colisionan, el acechador no puede hacerlo. No puede apretarle el gatillo a su sobrino aunque Kingpin se lo ordene. Y esa decisión le cuesta la vida. Es el mejor tipo de giro posible. Uno que no cambia al personaje, sino que muestra que el personaje era dos personas al mismo tiempo, y que no podía serlo para siempre. La escena final entre Miles y Aaron, tirado en el suelo, es una de las más emotivas de toda la saga de Spider-Man, y funciona únicamente porque el guión se tomó el tiempo de construir esa relación de manera genuina desde el principio, no como decorado, como parte central de la historia de Miles. Ese es el estándar al que deberían aspirar todos los villanos sorpresa, que cuando llegue el momento de la verdad, el peso emocional sea tan grande que no importe si lo viste venir o no. Si llegaste hasta acá y este contenido te está generando algo, un like me ayuda a seguir haciendo videos así. Seguimos. Ahora bien, DreamWorks no suele usar este recurso tan seguido, pero cuando lo intentó con su película de sirenas adolescentes, el resultado fue bastante decepcionante. Chelsea Van der Sea, Ruby Gillman, Kraken adolescente. Para ponerte en contexto, Chelsea era la chica nueva del instituto, popular, segura de sí misma, inmediatamente adorada por todos. Y sí, eso ya es exactamente la configuración clásica de cualquier película de secundaria con una villana oculta. Si viste una sola película de este género en tu vida, ya sabes que la chica nueva, demasiado perfecta, no va a ser amiga de verdad de la protagonista torpe y diferente. La película intenta construir algo genuino entre Ruby y Chelsea antes de la revelación. Y hay momentos en que esa química funciona. Chelsea tiene carisma real y dice cosas que Ruby genuinamente necesita escuchar. En uno de los momentos más simpáticos entre las dos, Chelsea la enfrenta con una honestidad que casi parece afecto real. Oye, es que sentí que teníamos mucho en común, pero si te vas a poner así de amargada, pues... bye bye. Y el problema es que esa versión de Chelsea era más interesante que la villana en la que se convierte. El problema no es el personaje en sí. El problema es que DreamWorks reveló que Chelsea era la villana directamente en el tráiler oficial, no en una filtración, en la campaña de marketing oficial semanas antes del estreno. La audiencia llegó al cine sabiendo exactamente qué esperar, y el supuesto giro dramático llegó con todo el impacto de algo que ya habías visto 3 veces en redes sociales. Un villano sorpresa que todo el mundo ya conoce antes de entrar a la sala no es un villano sorpresa. Es un spoiler de $300 millones. Y lo verdaderamente triste del caso de Chelsea es que la dinámica entre ella y Ruby tenía algo real. Había química entre los dos personajes, había humor que funcionaba, había una historia de rivalidad ancestral entre sirenas y krakens, que podría haber dado para mucho. Pero cuando sabes desde el tráiler que todo es una trampa, no podés disfrutar nada de eso. Cada escena amable se siente como un mero trámite hacia una revelación que ya no tiene poder. DreamWorks se redimió, y con creces, con una película completamente diferente. El profesor Mermelada. Los malos. Para ponerte en contexto, el profesor Mermelada era el filántropo más querido de la ciudad. Voz aguda, mejillas esponjosas, entusiasmo de gurú de autoayuda. Era el tipo de persona que te hace querer ser mejor
solo con estar en la misma habitación que él. La primera vez que aparece en pantalla, se dirige a los protagonistas con el entusiasmo de alguien que genuinamente cree en cada palabra que dice. Una bestia salvaje. Prácticamente es basura con patas. Perdón por el preámbulo. Diga lo que tenga que decir. Si cerrás los ojos y escuchas eso sin contexto, suena exactamente como debería sonar. Y eso es el problema, porque funciona demasiado bien. En una película que gira alrededor de la pregunta de si los malos pueden volverse buenos, Mermelada era el argumento vivo de que sí. Creía en la rehabilitación de los villanos con una convicción que parecía genuina. Tenía la aprobación pública, el respaldo mediático y la imagen perfecta de alguien que no podría hacer daño ni queriendo. Toda esa filantropía era una construcción deliberada para que nadie pudiera señalarlo como sospechoso. Mientras el mundo miraba al lobo peligroso, la rata adorable orquestaba el robo del meteorito y culpaba a los malos de algo que él mismo había planeado. La película construye su revelación sobre la misma lógica que su historia, que juzgamos por las apariencias sin cuestionar qué hay detrás de ellas. Es un villano que no solo funciona como sorpresa narrativa, funciona como argumento central de la película. Y eso es exactamente lo que separa a los buenos giros de los geniales. Mermelada es la demostración más clara de que el aspecto físico puede ser la mejor coartada del mundo. Una cobaya esponjosa, con voz de gurú motivacional, es, en el imaginario colectivo de la animación, lo más inofensivo que existe. DreamWorks usó esa expectativa como arma con una precisión que pocos estudios han igualado. Y lo hizo sin recurrir a grandes revelaciones ni escenas de flashback explicativas, solo con coherencia interna. Ahora, si hablamos de villanos que son tan evidentes que la sorpresa ni siquiera llega a existir, Pixar tiene un caso que duele especialmente porque venía de un estudio que normalmente lo hace todo muy bien. Evelyn Dever, Los Increíbles 2. Para ponerte en contexto, Evelyn era la hermana del empresario que reclutaba superhéroes para rehabilitar su imagen pública. Inteligente, sarcástica, visualmente diseñada con una paleta de colores oscuros y angulares, que en el lenguaje visual de la animación grita villana desde la primera aparición. Y por si las dudas, su nombre completo en inglés es Evelyn Dever, Evil Endeavor, propósito malvado. Pixar le puso a su villana oculta un nombre que literalmente significa intento malvado, y esperaba que nadie lo notara. En su primera escena, cuando su hermano Winston presume de la empresa familiar con la misma energía de siempre, Evelyn lo baja de un tiro con este comentario dicho en tono seco y sin mirarle a los ojos. Él pensaba que el mundo sería más peligroso sin ustedes. Es una frase de alguien que no soporta la superficialidad a su alrededor. Suena como la protagonista de otra película. El motive tampoco es malo. Sus padres murieron esperando héroes que nunca llegaron, y por eso dedicó su vida a destruir la cultura del superhéroe que considera responsable de esa pérdida. Eso es perfectamente válido como motivación, pero el problema es que su historia de fondo dura exactamente un monólogo, antes de que haga el switch completo a manipuladora de tiempo completo. No hay tiempo de procesar la revelación, porque la revelación no sorprende a nadie. No hay escenas anteriores que se resignifiquen. No hay esa sensación de que algo encaja de repente. Solo hay la confirmación de lo que ya sabíamos desde que la vimos por primera vez. Es especialmente doloroso porque Los Increíbles 2 era una secuela muy esperada de una película que había sido excepcional en casi todo. Ver a Pixar reciclar la estructura de villano sorpresa de la primera entrega con tan poco cuidado en la segunda es uno de esos momentos donde sentís que el estudio confió demasiado en la buena voluntad de la audiencia. Y esa confianza tiene un límite. Pixar puede y sabe hacer esto mejor. Lo demostró con uno de los villanos sorpresa más bien construidos de toda la historia del género. Stinky Pete, el minero. Toy Story 2. Para ponerte en contexto, Stinky Pete era parte del elenco original del programa de televisión de Woody. Un juguete de la vieja guardia, sin abrir, en perfectas condiciones, que llevaba décadas en su caja de coleccionista. Era el elder del grupo, tranquilo, razonable, aparentemente la única voz sensata en una situación caótica. Nada en él gritaba traición. Era lo opuesto de amenazante. Mientras Jesse gritaba y saltaba por todos lados, Pete hablaba despacio, con paciencia, con la sabiduría cansada de alguien que ya vio demasiado. Era el abuelo del grupo, y los abuelos no te clavan el cuchillo por la espalda. Hasta que sí,
Cuando Pete finalmente deja caer la máscara, no lo hace con un grito ni con una carcajada de villano. Lo hace con la voz cansada de alguien que está agotado de fingir paciencia. Se acerca a Woody con esa misma calma de siempre y le dice algo que suena más a decepción que a amenaza. Traté de razonar contigo, Woody, pero me obligaste a tomar medidas extremas. Y en ese momento, el abuelo desaparece. Lo que queda es algo completamente distinto. Y en ese momento todo encaja. La escena del televisor encendiéndose solo para impedir que Woody escapara, que durante toda la película pareció obra de Jesse, de repente cobra un sentido completamente diferente. Pete lo manejó todo desde adentro de su caja, sin moverse, sin levantar sospechas, manipulando el tablero mientras todos miraban para otro lado. En una época donde los villanos sorpresa prácticamente no existían en la animación, Stinky Pete fue básicamente el pionero del género y sigue siendo uno de los ejemplos más perfectos de cómo hacer que una revelación cambie la película entera de manera retroactiva. Lo que más impresiona de Pete, visto desde hoy, es que su villanía no requirió efectos especiales ni un monólogo dramático para funcionar. Solo requirió que el guión construyera un personaje creíble durante 90 minutos. Ese trabajo invisible, ese esfuerzo sostenido que el espectador no nota hasta que llega el momento exacto en que todo se invierte, es la firma de la escritura de personajes hecha bien. Y si Stinky Pete demostró que Pixar podía construir este tipo de personaje a la perfección, el estudio se superó a sí mismo 12 años después, con el que probablemente sea el villano sorpresa más complejo y emocionalmente devastador de toda su historia. Lotso, Toy Story 3. Para ponerte en contexto, Lotso era el oso de peluche rosado que dirigía Sunnyside, la guardería donde Woody, Buzz y el resto de los juguetes de Andy terminaban al principio de la película. Olía a fresas. Hablaba con el acento cálido de un abuelo del sur americano. Era exactamente el tipo de figura que en cualquier película infantil representa seguridad, experiencia y bondad acumulada. Era, en la superficie, el sueño de cualquier juguete abandonado. Un lugar donde siempre hay niños, donde nadie te deja de lado, donde podés ser querido para siempre. La primera vez que ve a Woody y a sus amigos llegar desorientados a Sunnyside, Lotso se acerca despacio, con una sonrisa que no apura nada, y les dice con la calma de alguien que ya vio esto 1000 veces. Sunnyside, amigos. Me llamo Lotso cariñoso, pero pueden decirme Lotso. Y te lo crees, porque está construido exactamente para que te lo creas. El guión de Toy Story 3 hace algo que muy pocos filmes animados se atreven a hacer. Toma tiempo. No revela a Lotso como villano en el segundo acto ni en el tercero. Construye su mundo, lo muestra en funcionamiento, deja que los personajes y el espectador se acomoden en esa sensación de que quizás todo va a salir bien. Y recién cuando esa sensación está completamente establecida, empieza a desmantelarla pieza por pieza. Primero son las pequeñas inconsistencias. La forma en que Lotso habla de los niños que se van. La manera en que los otros juguetes de Sunnyside parecen demasiado callados, demasiado obedientes. La organización del lugar que empieza a parecerse más a una prisión que a un paraíso. Y cuando la máscara cae del todo, lo que encontramos detrás no es un monstruo calculador sin emociones. Es algo mucho más perturbador, un ser completamente roto por una traición real. Lotso fue el juguete favorito de una niña llamada Daisy. La quería de verdad. Y un día, Daisy lo olvidó en un parque de casualidad. Cuando Lotso llegó de vuelta a su casa después de semanas buscando el camino, encontró que Daisy ya tenía un reemplazo. Otro oso, rosado, igual a él. Eso lo destruyó. Y en lugar de procesar ese dolor, eligió construir un sistema donde nunca más ningún juguete pudiera creer en el amor de un niño. Porque si nadie cree, nadie puede sufrir. O al menos, eso se decía a sí mismo. Cuando finalmente le explica su filosofía a Woody, sin gritar, sin dramatismo, con la serenidad de alguien que lleva años convenciéndose de que tiene razón, dice: Si un niño los quiere de verdad, ¿por qué los abandona? ¿Te crees especial, vaquero? No es una amenaza, es una herida que aprendió a pronunciar como si fuera una verdad. Lo que convierte a Lotso en el mejor ejemplo de esta lista no es solo que la revelación funcione, es que su historia de origen es genuinamente trágica. Entendés de dónde viene su crueldad. No la justificás, pero la entendés. Y esa comprensión
hace que su decisión final, cuando tiene la oportunidad de salvar a Woody y a los demás y elige no hacerlo, duela de una manera que ningún villano unidimensionalmente malvado puede lograr. Es un personaje que la película construyó con tanto cuidado que su momento más oscuro se siente como una pérdida genuina, no de un villano que finalmente muestra su cara, de alguien que eligió, de manera consciente y definitiva, no volver a ser la persona que fue. Y ahí lo tienen. La diferencia entre un buen villano sorpresa y uno malo no está en la oscuridad del plan ni en la elaboración del maquillaje. Está en el trabajo previo, en si el guión se tomó el tiempo de construir un personaje tan convincente en su versión buena que la revelación no solo sorprenda, sino que explique todo lo que vino antes. Los mejores giros no agregan información nueva, reorganizan la información que ya teníamos de una manera que no habíamos visto venir, y el estándar para lograrlo siempre fue el mismo, ya sea en 1999 con Stinky Pete o en 2010 con Lotso. Construir un personaje tan completo y tan creíble en su versión aparentemente buena, que cuando llegue la revelación, el espectador sienta que el suelo se mueve bajo sus pies, no porque no había señales, sino porque eligió no verlas. Y lo fascinante de todos estos casos, tanto los que funcionaron como los que fallaron, es que nos dicen algo verdadero sobre cómo procesamos la confianza. Los villanos sorpresa nos afectan porque primero invertimos algo en ellos, les creímos, los quisimos, y cuando nos demostraron que estábamos equivocados, esa traición se siente real, aunque los personajes sean dibujos. ¿Cuál fue el villano sorpresa que más te impactó? ¿O hay alguno que nunca lograste tragarte porque era demasiado obvio desde el principio? Déjame tu respuesta en los comentarios, que siempre estoy leyendo. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo. Nos vemos en la próxima.